Sequera, estudiante de Derecho de la Universidad Fermín Toro. Hoy en la Cátedra de Derecho Civil y Obligaciones hablaremos sobre los contratos. Con estudios realizados anteriormente en esta y en otras cátedras, principalmente en el derecho romano, sabemos que la fuente es fuente principal y primordial de obligaciones, que son actos jurídicos bilaterales, ya que se necesitan al menos dos personas para llevarse a cabo, aunque en algunas excepciones hay contratos unilaterales, como lo es el comodato. La definición legal del contrato lo encontramos en el artículo 1133 de nuestro Código Civil, en el cual nos dice que el contrato es una convención entre dos o más personas para constituir, reglar, transmitir, modificar o extinguir entre ellas un vínculo jurídico. Sabemos que los contratos buscan como fin el beneficio de una o de ambas personas, las cuales la jurisdicción tiene como tarea satisfacer esas necesidades, hacer cumplir la ley y dirimir cualquier tipo de conflicto que de ella se suscitara. Podemos resaltar otra fuente de obligaciones como lo son los delitos, los cuasidelitos, los cuasicontratos. En esto hay voluntades unilaterales. Ahora, queremos remontarnos un poco al derecho romano, que decía que los contratos no aparecían definidos, aunque sí nombrados en varios pasajes de la fuente. El concepto que se aparece es el pacto como acuerdo de voluntades y que se distinguió del contrato por no generar acciones, sino simplemente engendrar obligaciones naturales, por faltarle las formalidades requeridas. El contrato es para el romano todo acuerdo de voluntades, realizado con las formas que la ley indica, que posee un nombre civil, ya sea compraventa, locación, mandato, entre otros, con la excepción de los contratos innominados, y que está protegido por una acción para poder exigir su cumplimiento. Con respecto a los contratos innominados, el jurista Pablo percibió que existían algunos verdaderos contratos que contenían prestación de una parte y contraprestación de la otra, y que sin embargo no tenían denominación legal. Así surgió su teoría de los contratos innominados, que consistió en expresar que siempre que se dieran las siguientes circunstancias habría contrato, aun si no poseyese nombre. Doy para que des, doy para que hagas, hago para que hagas y hago para que des. El contrato entre los romanos era toda convención destinada a producir obligaciones, aunque en el derecho natural reconocía que si el objeto de la convención era lícito, aquel se había comprometido libremente. Este estaba obligado porque toda convención lícita era legalmente obligatoria. Pero el derecho romano jamás admitió ese principio de forma absoluta, y aún en la época de Justiniano, por los días finales del imperio, el simple pacto no bastaba para crear la obligación civil. Como los factores que llevan a la sociedad romana de reducir el formalismo existente y aceptar el principio de la libre voluntad de los contratos. Igualmente, con respecto a la evolución, el negocio jurídico verbal se inicia con el intercambio material de una cosa contra otra, presente en las partes y los objetos, y la pronunciación de formas sacrales, ¿verdad? Eso allí con respecto al derecho romano. En el artículo 1141 del Código Civil, las condiciones requeridas para la existencia del contrato son: 1. Consentimiento de la parte. 2.
objeto que pueda ser materia de contrato, y causa lícita. El contrato también puede ser anulado, ¿verdad? Y puede ser por incapacidad de las partes o de una de ellas, y por vicios del consentimiento. Esto es estipulado en el artículo 1142 de nuestro Código Civil. La formación de los contratos también, ello se da por la oferta y la aceptación, entendiéndose la oferta, que es el acto mediante el cual una parte propone a la otra, ¿verdad?, expresa o tácitamente la celebración de un contrato. Y la aceptación es la declaración de voluntad formulada por la persona a quien va dirigida la oferta, expresando su adhesión. Los sujetos que intervienen en los contratos, ya sea como acreedor o deudor, se denominan partes, y cada parte puede estar conformada por una o más personas, capaces, o sea, mayores de edad, no inhabilitados por sentencia judicial. El objeto de los contratos se denomina prestación y puede consistir en la cosa que una de las partes se comprometa a entregar, que deba ser algo lícito, posible y que se halle en el comercio, o la conducta que se compromete a adoptar, que no puede ser contraria a la ley, a la moral y a las buenas costumbres. Según su clasificación, podemos nombrar que son unilaterales y bilaterales, onerosos y gratuitos, conmutativos y aleatorios, principales y accesorios, instantáneos y de tracto sucesivo, consensuales y formales, públicos y privados, nominados e innominados. También podemos nombrar algunos contratos muy comunes, como los acuerdos prenupciales, la anticresis, el arrendamiento, el comodato, la compraventa, la donación, la edición, la fianza, la franquicia, la hipoteca, obra de servicio, el mandato, el mutuo, la opción, trabajo individual, trabajo colectivo, la prenda, la permuta, así entre otros, como el seguro y la sociedad. Ahora bien, dentro de la formación de los contratos, ¿verdad?, podemos celebrar, que se pueden celebrar mediante una aceptación de una oferta o por conducta de las partes que sea relevante para revelar la existencia del mismo. El contrato necesita de la manifestación inequívoca de la voluntad de las partes que conformarán el acto jurídico. Ahora bien, para finalizar, queremos resaltar que los contratos, como lo dijimos anteriormente, es una actividad formal y legal de convenios entre dos o más personas, entes e instituciones, generando ganancias para uno o para ambos, pudiendo ser bilaterales o unilaterales, creando obligaciones para ambas partes o para una de ellas, según sea el caso. Los contratos son efectuados por dos sujetos, el acreedor y el deudor, pudiendo legalmente el acreedor demandar si ve vulnerados sus derechos, cuando el deudor deje de cumplir con su obligación. Para actuar legítimamente, el acreedor debe ser asistido por un profesional del derecho, quien con su estudio y capacidad podrá analizar las leyes e intervenir ante el juez para que determine una sentencia en pro de la justicia y la sana convivencia. Bueno, hasta aquí nuestra participación de hoy. Esperamos puedan hacer buen provecho de estos aportes y gracias por su atención.